Doctor Antonio Quispe, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. Cuéntenos, doctor Antonio Quispe, ¿cuál es la realidad cruda y dura, ojo, cruda y dura de la situación del dengue en el Perú? Cuéntenos cuál es el contexto, la realidad que atravesamos. Bueno, la realidad es que tenemos una epidemia absolutamente fuera de control, ¿no? Y las cifras nos dicen literalmente de que, por ejemplo, si comparábamos los periodos del año pasado, 2023, que de por sí ya habían sido la peor epidemia que hemos enfrentado de dengue a la fecha, esta epidemia 2024 actualmente tiene un incremento casi del 100% de casos comparado el mismo periodo del año pasado, que es la semana 7 hasta el sábado 17 de febrero. Ya superamos los 24.981 casos, tenemos 28 fallecidos. Hay epidemias regionales que están teniendo unos números que son verdaderamente increíbles, ¿no? Y una de ellas es la Libertad. La Libertad a la fecha tiene, al sábado 17 de febrero, que es el fin de la semana 7, ha reportado 4.207 casos, lo que representa, comparado con los 14 casos que tenían a la semana 7 del 2023, un incremento de 29.950%. Y es el Increíble. segundo. Ancash está aún Ujú. peor. Ancash tiene un incremento de casos comparado con el año pasado, el mismo periodo, de 81.967%. Y así hay por lo menos 10 regiones que pasan un 100% de incremento de casos, tales así que a nivel nacional teníamos a la semana 5 y en las últimas 4 semanas hemos subido ¿de qué? De un 37%, 58%, 72%, 80 y tantos por ciento, y ahora tenemos 98% Ujú. más casos que el año pasado, lo que da cuenta de que esta epidemia no solamente va a ser la peor que estamos teniendo, sino que hay regiones que mientras algunos están teniendo la peor epidemia de su historia, otros están campeonando. Y esas son otra de las cosas que hemos compartido el día de hoy, haciendo un análisis justamente comparando los periodos de la semana, a la semana 7 del año 2024 con el año 2023. Mientras que Ancash, La Libertad, Callao, Lima, Ica, Tumbes, Lambayeque, Pasco, Puno, todas superan en más del 100% el incremento de casos comparado con el año pasado. Tenemos regiones que son literalmente de la selva, ¿no? Loreto, Cajamarca, Ujú. Huánuco, Madre de Dios, Amazonas, Ayacucho, que tienen menos casos este año de los que tenían el año pasado. Y el récord lo tiene Ucayali, ¿no? Con menos del 79%, una reducción del 79% de los casos comparado este 2024 con el 2023. Entonces, la realidad de la vida es que hay regiones que están manejando excelente sus casos de dengue, haciendo control vectorial, implementando brigadas, haciendo barridos de criaderos de zancudos, empoderando a su población con buena comunicación y están controlando sus epidemias, mientras que hay otras que tienen unas autoridades que son para llorar, ¿no? Y que verdaderamente están pidiendo a gripos que los boten a patadas porque son muy malos. Correcto. Doctor, me voy a ir a una pausa. Ya nos ha descrito en la realidad cómo estamos en la situación, pero la pregunta viene, ¿por qué hemos llegado a este escenario terrible? Que no, como usted lo está advirtiendo, ojo, que que no se va a detener, esto va a empeorar. Las lluvias ya comenzaron a aparecer, recién, pero miren cómo estamos. Vámonos a una pausa y regresamos para saber cuáles fueron los motivos para llegar a esa situación alarmante y qué tenemos que hacer para intentar frenar toda esta ola. Bien, amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes. Vemos pues que la situación del dengue, como bien lo ha dicho el doctor Quispe, es terrible, es alarmante. Doctor, usted lo había dicho hace algunas semanas atrás, ya estamos en una epidemia, o sea, esto es imparable, usted lo había advertido de antemano. Hoy día leo en su cuenta de Twitter que manifestaba usted fuerte y claro, la epidemia del dengue 2024 está fuera de control. Ojo, así lo ha dicho usted, está fuera de control. A la fecha se reporta 98% más de casos que en el año 2023, 98%, o sea, enero y febrero implica casi todo el 2023. En la semana 6 teníamos, en la sexta semana epidemiológica, teníamos 18.001 casos y solo 21 fallecidos. Bueno, no solo, ya teníamos 21 fallecidos. Pero en la semana 7, en la semana epidemiológica número 7, ahora pasamos de 18.000 a casi 25.000, 24.981 casos.
Y de 21 fallecidos ahora tenemos 28. Así que, doctor, usted manifiesta que el dengue ya está fuera de control con estas cifras. No hay duda de eso. Y no solo eso, sino lo que preocupa son las tasas de duplicación. Y viene un tema, ¿no? Cuando uno mira una epidemia, hay diferentes indicadores que puedes ver. Y uno de los más útiles es justamente cuánto demoran los casos en duplicarse, ¿no? Entonces, hay una realidad, ¿no? En la semana 6 teníamos 12.624 casos y en la semana 7 tenemos prácticamente el doble. Con lo cual, la epidemia ya entró en la fase en que le demora solamente una semana demorar duplicar los casos. Y lo mismo se está apreciando en las tasas de hospitalizaciones, ¿no? Antes, hace 2 semanas, en la semana 5, teníamos 200 hospitalizados por semana, ahora tenemos 480 hospitalizados por semana. Si uno proyecta esa tasa de duplicación a la semana 20, que es cuando picó la epidemia 2023, estamos hablando de que vamos a bordear los 15.000 hospitalizados por semana, lo cual Wow, excede de largo la pobre capacidad del sistema de salud que tiene para hospitalizar a tantos peruanos. Y esto es increíble. una señal de alerta importantísima para todas las regiones que están sufriendo epidemias de dengue importantes. Esto recién empieza y se va a Ajá. poner mucho peor conforme vaya acercándose, empiecen a parar las temporadas de lluvia, ¿no? Y esto empieza a menguar ahorita, en marzo. Vea, Estamos entrando en el pico de la temporada de lluvias, que es justamente la segunda quincena de febrero, y recién vamos a empezar a ver que eso se resuelva en marzo y vamos a entrar en una época de niña todavía, que es la otra uy, tendencia claro. que están advirtiendo los climatólogos que se va a presentar este Para, en- 2024. Entonces, la para realidad de la vida es la siguiente. sí, para entenderlo, veamos el gráfico justamente que son las cifras que se manejan. Tenemos el gráfico ahí del año 2020 al 2024. Ojo con ello, ¿eh? Vean, vamos a ver nosotros el incremento alarmante que existe, doctor. El año 2023 tuvimos 12.000 casos y ahora ya estamos en 24.000, lo que usted manifiesta, o sea, una realidad terrible. Sí, y esto no solamente es ahora, ¿no? Lo que va a pasar es que esa tasa de aplicación se va a ir acortando, ¿no? Si antes demoraba 2 semanas, ahora demora una semana. Cuando estemos acercándonos al pico de la Ujú. epidemia, esto va a demorar cuestión de días. Entonces, la velocidad, por eso te decía que es un factor importante para intentar ganar la posta a la epidemia. Entonces, el poco periodo que tenemos para poder implementar los subclinics, el poco periodo que tenemos para comprar todos los insumos para que estos no se acaben cuando lleguen las oleadas de hospitalizados, eso es algo que vamos a empezar a ver. Y lo vimos el año pasado en la peor época de la epidemia 2023, ya tenían que hospitalizarse 2, 3 niños por cama, se acabó el suero, no había suficientes camas en los hospitales, la gente se moría en la cola de los Sí, hospitales, y eso ay, es Dios algo que mío, vamos a sí. volver a vivir lamentablemente porque las autoridades no hicieron su trabajo cuando debieron hacerlo. Tú me hiciste una pregunta antes del bloque que era, ¿por qué razón? Y las razones son fundamentalmente tres. Primero, no se hizo las labores de control vectorial en la época seca, antes de la época de lluvias. Segundo, teniendo la oportunidad maravillosa de comprar la vacuna contra el dengue, esta vacuna no se compró y todavía no llega al Perú. Y tercero, tenemos esta crisis climática que es la peor ola de calor que hemos tenido en la historia del Perú desde que tenemos registro. Y esto lo único que hace es acortar el tiempo que demoran los zancudos en reproducirse y en madurar hasta la Ujú. etapa adulta, que en temporadas normales demora 2 semanas, en temporadas de ola de calor esto demora 5 días, con lo cual tiene generaciones enteras. Y una cosa que tienen que recordar es que si ustedes tienen zancudos ahí en su casa, es porque en menos de 50 metros a la redonda hay un criadero de zancudos y que de ese criadero de zancudos nacen por cada hembra por lo menos 100 Ujú. huevos y de los 100 huevos la mitad son hembras. Entonces, una hembra da luz a 50 hembras. Por eso es que la velocidad con la que se reproduce el zancudo y se transmite el dengue es alta. Y esto justamente se exacerba por la ola de calor y las lluvias. Perfecto. Doctor, ahora, si vemos también ahí el recuadro nuevamente, Walter, por favor, colócame el recuadro, porque hay que verlo esto en cifra. Los números son crudos y duros, los números son así, fríos totales, pero que de alguna manera nos reflejan esta realidad. En cuanto a la incidencia por cada 100.000 habitantes, tenemos ya 73.23% de incidencia. Y en cuanto a fallecidos, el 2023 tuvimos 18. Este año ya vamos 28, doctor, o sea,
la perspectiva va a ser, como bien usted lo avisora, nos va a golpear muchísimo el dengue en cuanto a cómo está, como bien dice usted, acelerándose todos los casos, la enfermedad. ¿No? Y la comparación es justamente la que nos permite medir la severidad, ¿no? Tú Ujú. estás describiendo la incidencia que vendría a ser un indicador que te mide la magnitud de la epidemia, ¿no? En este caso decíamos, en el 2020 tenemos menos de 20 casos por 100.000 habitantes. En el 2021, 22. 2022, 24. 2023, 37. Año 2024 estamos en 73. O sea, prácticamente estás duplicando la cantidad de casos que tenías el año pasado en la misma semana del año. Y lo otro son los fallecidos, ¿no? O Sí. sea, el récord lo tuvimos comparativamente hablando. Y eso es otra cosa que es importante explicar por qué se hace de esa manera, porque todas las epidemias son distintas, pero para que tú puedas tener una idea clara, y si estás Ujú. en una epidemia, lo comparas con tus valores esperados según lo que se presenta en años anteriores. Entonces, por eso es tan importante comparar periodos iguales. Y en este caso hablamos de que en el 2023, que fue la peor epidemia que hemos tenido, a la semana 7 teníamos 18 fallecidos. Este año 2024 tenemos 28, ¿no? Y nuevamente, las cifras desagregadas por regiones son de terror. ¿Por qué razón? Porque la velocidad con la que se incrementan los hospitalizados y los fallecidos varía de acuerdo al comportamiento de las epidemias. Por eso es que es importante mirar los cuadros y ver qué regiones están enfrentando las peores epidemias. Y a la Vamos, cabeza está sí, Ancash, La Libertad, vamos, ahí tenemos el Lima, cuadro también, Callao e doctor. Ica, ¿no? Ahí tenemos el cuadro también, Walter, apóyame en esto, por favor. Ahí tenemos los cuadros que están también clarísimos, doctor. Ahí tenemos la libertad, ¿no? La libertad de, como que liderando todo esto. Ancash, Callao, Lima e Ica. Explíquenos, por favor, cómo interpretar todo esto. Bueno, son las regiones que no han logrado hacer control vectorial, ¿no? Y mira, Lima y Callao se puede entender porque Lima y Callao no eran regiones endémicas de dengue, ahora son regiones endémicas de Ujú. dengue. Y antes teníamos en Lima casos de dengue normalmente en la Lima Norte, en Lima Este, pero ahora tenemos casos de dengue en Lima Centro y en Lima Sur. Y Ujú. el fenómeno de Ica es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque Ica es una tierra agrícola y justamente tiene estos valles maravillosos donde es muy fácil que las lluvias generen criaderos de zancudos. Hay mucha basura, hay muchos problemas de pobreza y la gente junta agua para poder tener agua en sus casas cuando no tienen acceso a agua potable, y eso implica en buena medida un incremento del riesgo de dengue. Y como han tenido el año pasado una epidemia de grandes proporciones, las condiciones estaban dadas para que este año superen eso, y actualmente tienes 3.665% más casos que lo que era el mismo periodo del 2023 en Ica. Correcto. Entonces, el caso de la libertad es un caso extremadamente preocupante junto con Ancash, ¿no? Que Ancash nuevamente es la peor epidemia de todas y ya superó los 6 fallecidos este año y valga en verdad, su capacidad hospitalaria es muy pobre. Entonces, realmente Ujú. mucha gente va a morir. ¿Por qué? Porque no llega a atenderse a tiempo y no hay una atención oportuna de los pacientes. Y eso lo hemos dicho claro y fuerte. En cualquier país civilizado, una persona no se muere por dengue. ¿Por qué razón? Porque si tienes dengue, pues te tratas, tienes ahí un monitoreo de tu signo de alarma, tienes signo de alarma, vas al hospital, te manejan el dengue y no tienes por qué morir. Claro. Entonces, la razón por qué se han muerto esas 28 personas es porque no han llegado a la atención de manera oportuna. Y cuando la han recibido de manera tardía. Y eso es justamente la inequidad de acceso a la salud que reina en el Perú, ¿no? Y esto literalmente afecta a las poblaciones más Sí. pobres, Doctor que son Quispe, pero justamente las que no tienen agua y tienen mayor riesgo de tener criaderos de zancudos en casa. Trujillo, doctor, la libertad, Trujillo. El día de hoy se ha declarado ya en situación de emergencia, pues, 5 provincias, de 5 distritos de la provincia de Trujillo. Pero la pregunta es, el año pasado, justo con el ciclón Yaku, pues sufrimos también el dengue, ¿no? Hubieron personas fallecidas, hubieron 5 menores de edad muertos, una pequeñita de 2 años que todo el Perú vio cómo llegó una situación deprimente a un hospital porque no recibieron atención, pero pasa un año, nuevamente, estamos en 2024 y ya estamos lamentando 7 personas fallecidas y como vemos en el cuadro, con una gran cantidad de contagios.
Estamos hablando de la misma gestión regional del señor César Acuña. Estamos hablando del mismo gerente regional de salud que pese a su mal manejo en el dengue 2023, pese a su mal manejo del COVID 2023, pese al mal manejo del dengue 2024, permanece en el cargo. Entonces, ¿cómo explicar esto, doctor? Estamos hablando de Trujillo, ya no estamos hablando de una ciudad alejada con menos acceso al sector salud, a las condiciones sanitarias, de salubridad. No, estamos hablando de la provincia de Trujillo, capital de la región La Libertad. O sea, ¿cómo entender, doctor, que estemos pasando por esta situación? La peor del Perú, ¿ah? La peor del Perú. Mira, ustedes tienen en total 27 distritos, de los 27 distritos, 25 tienen transmisión activa y la próxima semana van a estar superando el pico de la epidemia 2023, ¿no? Y eso es una cosa que realmente debería ponerlos a ustedes en un sentido de urgencia, ¿no? Y hacer que el gobernador regional pues se compre el peito de liderar el control del brote de dengue y pues esté con todo su equipo y todos sus recursos haciendo control vectorial, tratando de empoderar a la gente, dándoles herbicidas para eliminar las larvas, eliminando, y una cosa muy particular que salió el año pasado a partir del brote 2023, se ha descubierto que en el Perú una de las principales criaderos de zancudo son las plantas acuáticas. La gente tiene bambús en floreros y estos floreros tienen agua ya. Esos son los, en Lima, por ejemplo, en Lima Este, eran el 90% de los criaderos de zancudos. Ahí tienes una oportunidad maravillosa para educar a la gente que bote esas plantas a la basura y empieza a proteger a sus familias contra el dengue. Pues hay medidas que se pueden implementar, ¿no? Y mucho de esto requiere la participación comunitaria, que es, tienes que hacer campañas de eliminación de la basura que fácilmente se convierte en criadores de zancudos, que son las botellas, las llantas, las latas y cualquier cosa que puede convertirse en un repósito de agua, ¿no? Pero mira lo que te estoy diciendo. Tú miras la curva de la libertad hoy en día y la curva te dice que la próxima semana vas a estar superando lo que fue el peor momento de dengue del año 2023, que fue reportado en la semana 24. Así de fe están las cosas en la libertad. Y si tú miras las distribuciones de los casos por distrito, ¿no? En la zona de Trujillo tienes todavía ahí Laredo, tiene 382 casos por 100.000 habitantes. Le sigue Florencia de Mora, 275 casos por 100.000 habitantes. El Porvenir, 232, ¿no? Entonces realmente la situación es crítica, ¿no? Y por encima de eso está en la zona de la provincia de Bolívar, Longotea, que tiene 969 casos por 100.000 habitantes. Casa Grande, Nazcope, 624 casos por 100.000 habitantes. Estamos hablando de epidemias de proporciones dantescas que ustedes no han conocido en años anteriores, en regiones que no tienen acceso a un hospital regional y que no tienen la posibilidad de poder evacuar de manera temprana a sus pacientes. Exacto. Entonces, ¿cuántos hospitales hay en La Libertad que tienen capacidad resolutiva como para manejar una cantidad importante de casos No hay forma. de dengue? Y si uno da una vuelta por el hospital, va a ser la cantidad de gente que es hospitalizada. Entonces, realmente estamos hablando de que este sistema pobre, sin recursos, sin suficientes camas, sin suficientes insumos, va a colapsar. Y si el sistema colapsa, la gente muere con mucha mayor facilidad. Y eso lo tienen ustedes a la vuelta de la esquina. Entonces, realmente la emergencia sanitaria que le reclamábamos al ministro, yo le he escrito una carta al ministro de Salud diciéndole y poniéndole el gol en el punto penal, declare la emergencia sanitaria nacional, señor ministro, porque eso va a obligar a las autoridades que no están trabajando a trabajar y a aquellos que están trabajando a tener más recursos para poder hacer las cosas mejor. Entonces, la realidad de la vida es que la mitad del país está incendiada en dengue, mientras que la otra mitad lo está controlando sin ningún inconveniente, aplicando todo el conocimiento que tenemos los epidemiólogos para controlar ese tipo de epidemias. Capacidad, doctor, ¿qué es lo que falta? Capacidad, criterio, Competencias, profesionalismo. competencias. Exacto. Y esa es una cosa que realmente hay regiones como La Libertad, Adolecemos, Ancash, que están adolecemos. adoleciendo y pagando las De cuentas por lejos, eso, ¿no? de lejos. Quiero terminar con lo siguiente, doctor, como empezaba la entrevista. Cuando mezclamos el aspecto político insano, digo, el aspecto político insano. ¿Y por qué digo insano? Porque la política obviamente está dentro del quehacer del ciudadano. Ahí hacemos política, pero una política
cuando se aplique en el bien común, como tiene que ser, en buena hora, pero es por el bien de todos los peruanos, buscando, reitero, el bien común, colectivo, ¿correcto? Para eso es la política. Pero cuando se utiliza la política de manera insana, simplemente para mantener la cuota de poder, simplemente para poder manejar los puestos públicos, para meter a mi gente y prepararlos para una campaña el 2026, para poder aprovecharme de los recursos públicos, esa es una política insana y es lo que está ocurriendo. Y acá voy en lo particular. Alianza para el Progreso, llámese César Acuña, ha colocado dentro de este cogobierno su cuota de poder. Y esa cuota de poder está en el ministro César Vázquez, el ministro de Salud, que por lo que vemos no tiene las competencias, como dice el doctor Quispe, no tiene las competencias para poder manejar la salud de los peruanos. Simple, y ahí están las cifras. Esto es APP en el Ministerio de Salud con este panorama crítico del dengue, y esto es APP con la Gerencia de Salud con este panorama crítico en lo que es la región La Libertad. Ahí está, cuando tenemos esa política insana, cuando tenemos un César Acuña que el año pasado el año pasado viajaba al extranjero y ahí están las consecuencias. Y cuando este año, en febrero, en lugar de estar pensando cómo afrontar la criminalidad o cómo frenar el dengue, está pensando en que si Guerrero viene a su equipo o no viene. Doctor Quispe, con este comentario quería terminar el programa, no sé si usted tiene algo que agregar al respecto. ¿No? Literalmente, armar brigadas para hacer control herbario, para hacer control vectorial, requiere presupuesto, ¿no? Y si la región no está ejecutando el presupuesto de manera adecuada, evidentemente está fallando miserablemente en el control. Y eso es exactamente lo que está pasando en La Libertad. Las autoridades están haciendo un trabajo mediocre por incompetencia, por falta de recurso técnico calificado. Y eso va a tener un impacto, y va a tener un impacto en la vida de las personas. Así como mueren por inseguridad, van a morir por dengue una cantidad importante de ciudadanos de La Libertad. Así que con mayor Y razón para cuidado, que sí. exijan a sus autoridades que se pongan a trabajar de verdad y que dejen de estar haciendo estupideces, ¿no? Y cuidado, doctor, que se manejen las cifras de hospitalizados y de fallecidos, de lo cual ya tenemos experiencia también. Acá en La Libertad nos dicen una cifra y en Lima nos dicen otra cifra que al final también ha sido manipulada. Así que cuidado porque eso es un delito. Ojo, delito. Acá en La Libertad reportan el fallecido por dengue y cuando llega, no, mentira, acá han hecho mal en el hospital, no, vamos a Lima, lo reconfirman. O sea, todo un pandemonium también en el control también de los casos y de los muertos por esta enfermedad. Doctor Quispe, muchísimas gracias como siempre por estar esta noche con nosotros. Lo vamos a seguir molestando para que pueda acompañarnos. Lo seguimos de cerca en su Twitter porque usted está así, haciendo un control, ¿no? en torno pues al dengue. Ojo con el sarampión que también lo tenemos, ojo con el sarampión que también está ahí, que nos pisa los talones. Así que este es el gobierno de Linda Boluarte, este es el gobierno del ministro César Vázquez en salud, este es el gobierno aquí en La Libertad, en fin, ahí está el país, no tinca uno. Doctor Quispe, muchísimas gracias, como siempre un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Muchísimas gracias por sus buenos deseos, doctor Antonio Quispe, destacado epidemiólogo, dándonos esta realidad triste la que tenemos. Una vez más estamos hablando del dengue, una vez más esta situación se le escapó de las manos a la gerencia de salud, pero César Acuña persiste en mantenerlo. Desde el año pasado lo estamos cuestionando el señor Murillo, pero bueno, pues César Acuña lo sigue manteniendo. Y cuando hablamos de salud, cuando hablamos de la vida de las personas, no se tiene que dudar. Si los resultados no son los auspiciosos, hay que hacer cambios, porque si no se hace cambios de manera oportuna, van a haber muchísimos fallecidos y muchísimas personas que van a estar reclamando atención médica en los hospitales, van a estar reclamando atención finalmente para que le den una cama en los centros de salud y en los hospitales, y muchas otras van a morir, como lo dijo el doctor Quispe, en los pasillos o en plena calle a las afueras de un hospital. Pero